buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con, bueno, en este caso el jefe de estudios de la Academia Think, una academia de inglés, una academia para aprender inglés. También y yo creo que puede ser interesante para saber las dificultades que tenemos los españoles, los canarios, para aprender un idioma y realmente qué métodos se pueden llevar a cabo para también aprovecharlo. Vivimos eminentemente del turismo, tenemos... Bueno, el 50% de los visitantes que llegan a la isla son de origen británico y la verdad que la oferta laboral, teniendo un buen inglés, pues es lo que es. Hoy vamos a hablar de todas esas posibilidades que pueden surgir a través de saber este idioma. Vamos a presentar en este caso a Chris Upchurch. ¿He pronunciado bien? Sí, muy bien. Chris Upchurch. ¿Qué tal, Chris? Bueno, lleva desde 2013, no lo he dicho en la introducción, pero mi pregunta es... ¿Qué método? Porque es que hay muchas fórmulas de poder aprender un idioma y ¿qué método ofrece la academia para que la gente de aquí pueda aprender inglés? Bueno, realmente ofrecemos muchos métodos distintos porque solemos tratar de acoplarnos a las necesidades de la gente que va a aprender. Porque hay gente que quiere para su trabajo algo muy concreto. Específico, ¿no? Sí, hay otros que tienen que leer textos en inglés porque están haciendo algo en medicina o cosas así y tienen que trabajar más la lectura. Y luego, claro, hay mucha gente que quiere un inglés más general que... Iniciarse en el... Sí, iniciarse o profundizarse en lo que ya tienen. Y usamos siempre las 4 destrezas, que son el auditivo, hablar, escribir y leer. La comprehension y todas aquellas cosas que uno estudia. Me imagino que aquí también mucha gente busca prepararse para tener ciertas certificaciones y titulaciones, ¿no? No sé si por eso ustedes también enfocan los cursos específicos para quien quiere esa certificación. Sí, muchísima gente que viene lo que necesitan es un certificado de su nivel y nosotros somos centro examinador también de la Universidad de Oxford y certificamos varios niveles. ¿De qué niveles? Para que también para la gente... Bueno, el nivel B1 y B2 son los más solicitados, pero también se puede certificar el A2 y el año que viene dicen que van a empezar ya con el C1. ¿Eso qué sería? ¿Más avanzado? Sí, bastante avanzado. Más avanzado. Sí. ¿Antes se llevaba el First Certificate de Cambridge, ahora que es Oxford el que lo lleva o son que cada uno tiene su negocio montado? No, todavía existe los de Cambridge también y el First Certificate de Cambridge es el B2 de Oxford. Sí, son como equivalentes. Ustedes, por lo que entiendo, han optado más por el Oxford. Sí, bueno, Oxford nos seleccionaron para ser el centro examinador en la isla. Claro, la verdad que sí. No he tenido la oportunidad de estar en Oxford, lo siento, pero sí en Cambridge. Y la verdad que el ambiente de esas ciudades, me imagino que has estado Realmente yo no he estado nunca en Oxford. ¿En Oxford? No, ¿En Cambridge? No, tampoco. Yo soy de Estados Unidos, Ah. pero sí he visitado Inglaterra, pero no he estado en la Universidad de Oxford nunca. No. Pues me gustaría. La verdad que era un ambiente, porque fuimos a hacer un reportaje de la World Travel Market turística en Londres, pero nos salimos al día siguiente, en vez de seguir con eso, fuimos a hacer un reportaje de una chica canaria que estaba estudiando un máster en Cambridge. Y la verdad que el ambiente era como de película, era la gente con las bicicletas, todos educados, todo, la verdad que daba gusto estar allí. En cuanto a los profesores, ¿los profesores del centro son nativos? Sí. Tenemos... ¿Ingleses, americanos? Ingleses y americanos. Venga, vamos allá. Los acentos. ¿Qué es preferible? Porque, por ejemplo, hay gente con un acento americano que es súper fácil. Pero claro, luego ves una película en la que salen los gángsters, yo qué sé, los negros, ¿sabes? Barrios, y eso también es dificilísimo. Pero es que tú vas a Inglaterra y desde Birmingham para arriba hay acentos muy difíciles. No sé si un profesor ahí se tiene que moderar y tiene que hablar... Bueno, tratamos de exponer un poco lo que serían acentos distintos porque es una realidad del inglés
Y el español también. Y el español también, un andaluz a un... O un mexicano o incluso un canario habla distinto que lo que sería el estándar. Un castellano, un madrileño. Eso es. Entonces, cuando damos clases, realmente estamos tratando de transmitir el estándar del inglés, porque es lo que se va a entender en todo el mundo. Sí, ¿no? Pero también es importante poder entender a la gente que tiene otro acento. Entonces, realmente usamos materiales que sí trata no sé, de dar un ejemplo distinto con otro acento para que la gente pueda entender esa también. Porque como en español son bastante sistemáticos. O sea que la S que se deja aquí en español El ceceo, el seseo. es sistemático. O sea, tú puedes aprender que, vale, en este sitio no se dice una S después de un vocal, etc. Sí. Y en inglés pasan cosas muy parecidas. Sí. Hablábamos el otro día, te lo decía, que de yo vivir en Escocia y el acento escocés era duro. Y algunos amigos míos escoceses me decían que iban a Inglaterra y que no le entendían muy bien. Sí, ellos realmente lo que tienen que hacer normalmente es modificar un poco su acento o acomodarse, suavizarlo. Suavizarlo, porque cuando se dan cuenta de que la gente no les entiende, tienen que hablar un poco distinto, pero eso otra vez es ir al estándar. Claro, la verdad que sí. No sé si has visto la película My Fair Lady. Sí. My Fair Lady es el lenguaje, ¿no? Y cómo el profesor hasta por barrio sabía los acentos, ¿no? Y el Cockney accent, ¿no? De los londinenses. Y como al final, cuando ella habla bien, al final el inglés parece fácil. Pero cuando luego hay muchos tipos de ingleses, por eso digo que a lo mejor ahí es donde ustedes tienen que también matizar, ¿no? Claro. Cursos, a ver, la pandemia ha modificado, porque decíamos que si llevan desde 2013... ya estaban rodados en el sistema presencial, entiendo yo, pero la pandemia, ¿cómo hicieron y cómo están ahora? Bueno, al principio, como todos, teníamos que cerrar durante un rato y luego cuando empezamos de nuevo, pues teníamos que dar clases online y fue una transición y un aprendizaje que era bueno para nosotros. Sí. Aunque habíamos dado alguna clase particular online, pues no teníamos mucha costumbre en dar clases online a grupos. Pero tuvimos que hacerlo y aprendimos muy rápido y con las nuevas tecnologías no era tan difícil. Sí. Y hoy en día ya hemos vuelto a presencial. ¿Dónde está? ¿Dónde está la academia? Estamos en la vía medular, en la Rambla Medular, enfrente del registro. O sea que un poco más arriba de los juzgados. Sí. Sí, y... ahora combinan a lo mejor... sí, ahora tenemos alguna clase online, sobre todo es gente de la isla que no está en la isla en este momento, pero quiere seguir con sus estudios, entonces seguimos con eso. O incluso hemos tenido alguno cuando volvimos al presencial que prefería... seguir online porque o tenían miedo o no querían moverse de su sitio o era más cómodo incluso. Claro. Sí, las nuevas, además de que las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades generan otro tipo de oportunidades. Sí. Una academia, hay gente que no le gusta no es muy, pero no de inglés, sino para cualquier cosa, para matemáticas, para lo que sea, que haya grupos, que se dispersa más y que el profesor no se centra tanto en mucho. ¿Son grupos de qué tamaño? No creo que sean muy... No son muy grandes. Ahora con la pandemia tuvimos que reducir bastante el tamaño del grupo. Aunque aún así, antes teníamos como 8, el máximo. Y normalmente era algo menos en los grupos, solo por números que como salieron. Pero ahora tenemos un máximo de 5 alumnos. Entonces, realmente da para dar más personalizado. Y también damos bastantes clases a individuales. Mucha gente viene en plan individual porque tienen algo muy concreto que quieren hacer. Claro que sí. A ver, hay mucha publicidad por ahí en la que se ve aprende inglés con las 1500 palabras en inglés o el método Bogen de no sé cuánto. ¿Eso existe? ¿Es viable eso?
Mira, eso es muy difícil decir porque cada persona aprende de una manera distinta. Hay gente que puede solo escuchar y hablar un poco y de repente lo cogen muy rápidamente porque tienen un don de lenguas o algo así. Sí, sí, buen oído. Sí, y luego hay otra gente que necesita estudiar más en formato de texto y practicar de otra manera. Esos cursos de aprender en 3 días o con 1000 palabras y cosas así, bueno, aprendes algo, es verdad, pero no llegas a hablar inglés con solo una lista de palabras. Normalmente necesitas practicar varias cosas y luego ponerlo en práctica en la vida real. Claro, Incluso practicar fuera de clase, claro. porque una clase te puede dar mucho base y puedes practicar dentro de la clase, pero si no lo llevas fuera de la clase, suele ser más una cosa de mantenimiento de esa Hombre, lengua. sería bueno también después de la academia y luego echarse una novia inglesa. Y te Ujú. echas una novia inglesa y hablas con ella en inglés y Eso se sí, practica claro, más. claro, eso Y te sí. diviertes más también. Sí, lo único en eso es que, claro, creo que puede ser la mejor manera de aprender una lengua. Claro. Es tener a alguien con quien hablas todos los días. Claro. Tampoco es razón para ser un novio o novia, porque no vas a hacer eso solo para practicar tu inglés. Ya, ya, ya. Sí. Esto, que iba a preguntarte de los cursos. Ujú. Sí, ¿qué es lo más difícil que ves tú en los españoles de que nos cuesta aprender el inglés? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Yo diría en los últimos años lo que he visto es mucha gente que tiene problemas con la pronunciación. Creo que es lo que más cuesta a la mayoría de la gente. Habrá otras cosas también, pero más que nada suele ser la pronunciación que les cuesta un montón y luego el segundo sería entender a la gente, como dijimos antes, según Pero y el también y acento luego que tienen. la construcción. A veces no es fácil construir bien. No, cada lengua tiene su orden de Sí, palabras y sí. la manera de construirlo. Inglés tiene una cosa especial que es usar muchos auxiliares, verbos auxiliares para hacer preguntas o Los phrasal verbs, negativos. aquellos. También los phrasal verbs, también Sí, 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 sí. es Sí, que hay una que cosa un saberlo. poco chunga en el Chunga, inglés chunga. comparado con español. Sí, Sí. sí, la verdad que sí. Ujú. Porque a la inversa, ¿qué es? Porque tú hablas un español estupendo. Yo no sé cómo lo aprendiste tú. ¿Fuiste a una academia española o...? No, a ver, yo aprendí algo en la universidad y luego fui a hacer un programa de estudios en la universidad al País Vasco durante un año y luego pasé varios años ahí y ahora llevo aquí muchos años desde el año 2006. Al final es la Estoy práctica, es viviendo aquí. hablarlo, ¿no? Sí, es practicar y estudiar también, porque nunca dejas de estudiar una lengua, que es otra realidad. Tienes que mantenerlo, tienes que leer, tienes que Sí, como no escuchar. lo practicas, el idioma se te va Sí, se te olvidando. va olvidando, es La verdad. verdad que sí. Ujú, Vivimos del sector turístico, lo decía en la introducción, lo ujú. importante que es el inglés. Pero siempre se dice, no, los camareros hablan 5 idiomas y hablan inglés. Y yo he visto a camareros que hablan buen inglés y se le ve que no ha ido a Oxford, sino que lo ha aprendido ahí. ¿Se aprende por la repetición de ir oyendo a cada cliente inglés que se le... Claro, porque el cliente le va demandando en inglés. Ujú. ¿Tienen buen nivel los camareros en Lanzarote de inglés? Pues creo que es difícil generalizar porque hay mucha gente que sí habla bien inglés, pero luego hay otros que tienen sus 10 frases que usan y lo usan bien y les sirve para hacer su trabajo con gente que habla inglés. Ya. Y luego, claro, hay otros que ya tienen un nivel de inglés y realmente solo tienen que aprender algo más de vocabulario para su trabajo como un camarero. Sí. Y realmente no lo veo tan mal. A ver, yo he estado algunas veces en sitios con gente de fuera que no hablaba español y
veía que tuvieron problemas en entenderse. Sí. Pero no es el habitual. Normalmente Sí. la gente sí creo que tratan de mejorar su nivel de inglés para hacer su trabajo Claro. bien, porque Claro. les ayuda mucho. En este caso, a la inversa, por ejemplo, ¿qué les cuesta a los ingleses de los españoles? Porque, por ejemplo, el verbo ser y estar es como una pesadilla para ustedes. Sí, sí. Es algo que es un poco difícil de entender al principio y no se entiende muy bien. Luego, las reglas que yo aprendí español en clases y te dan unas reglas como si es temporal, es estar, y si es permanente, es ser. Pero luego hay muchas salta. excepciones Sí. y luego hay muchos matices ahí que realmente no encajan en esas reglas y sí, suele ser muy difícil. Y luego también la pronunciación para nosotros tampoco es muy fácil. Claro. O sea, hay gente que sí y gente que no, pero la diferencia entre una R y dos Rs Claro, nos claro. cuesta mucho. Sí, la al R, principio. la R nuestra sí, la fuerte. R, eso, pero o perro. O perro. No, y Sí, también esas cosas. le es muy complicado. Aquí tenemos algunos ingleses que hablan estupendamente español, pero y porque rompe la norma. Porque, por ejemplo, si te dice la, va a ser niña, ¿no? Si dice, puedo entender que tengo un problema de serpiente, dices, oh, ¿qué es? ¿El serpiente o la serpiente? Sí. Pero es que luego hay cosas que es como, por ejemplo, el tema. Sí. ¿Sabes? Y debería ser la el tema. mapa también, el mapa, el tema. Claro, claro. hay Entonces yo varios- entiendo que ahí digan la mapa, la tema, Sí, entonces sí. ahí a veces pues te pillan un poco. De todas maneras, también es verdad, yo recuerdo viviendo en el extranjero con un amigo que íbamos a llegar tarde porque estábamos jugando un partido de fútbol y entonces él dice, a ver qué le digo ahora a mi novia, digo, trae para acá el móvil que yo le mando algo y entonces yo le dije algo y me decía, él dice, no está vídeo, pero está mal escrito. Y me dice, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero así no se dice. ¿Sabes? Que también Sí. es la buena construcción de las frases, también la dificultad Claro, que tiene todo. ¿no? Claro. Quizás lo bueno del inglés hoy en día en la vida real es que en los países donde hablamos inglés realmente hay tanta emigración también y tantas lenguas que conviven con el inglés en esos sitios, incluso lenguas oficiales del Sí. sitio, pues la gente suele ser más abierto a entender cosas que están mal dichas. O sea que tampoco es cuestión de que si yo no pongo el auxiliar ese, que no me van a entender nada, tampoco es verdad. Te van a entender normalmente. Pero hay algunos que luego... Algunos. Que hay algunos que dicen, Siempre pero hay si como te lo he dicho, puristas. había un que- anuncio, había un anuncio que era era americano, tuvo un premio y se veía como a un mexicano que iba a Sí. pedir en la oficina de inmigración pues un trámite. Sí. Y entonces, no, iba a una farmacia y pedía una aspirina y entonces Sí. decía an aspirin y entonces la otra decía, sorry, y le decía aspirin. Entonces le iba cambiando los acentos y la tía, y de repente dice, an aspirin. Y el otro era como diciendo, pero si es que lo he dicho igual, me refiero a que hay gente que tiene que ser muy sutil para que te entiendan. Sí, una cosa que pasa quizás es que en inglés hay cosas, hay vocales que tenemos que no existen en español. Si se mezclan, es como... Es que realmente, aspirins. técnicamente, hay 12 vocales en inglés. Efectivamente. Y en español solo hay 5. Entonces, sí hay un cambio pequeño, a veces puede llegar a no entenderse al principio, pero normalmente por contextos también solemos entenderlo. Pero sí, son cosas así. Por ejemplo, aspirin. Realmente decimos aspirin. O sea que Aspirin. comemos una I ahí. Claro. Casi todos Sí, los que nosotros lo hablamos decíamos, por inglés. ejemplo, había una que era Rose Street, y los españoles dicen Rose Street. Repiten y ustedes ya mezclan, es Rose Street, ¿no? Sí, Es algo así. sí, Esa eso es, es la eso dificultad, entre otras cosas. ¿no? Avanzamos que ya estamos terminando. Muy bien. Otra cosa, me imagino que recomiendo, porque yo así lo he hecho y me ha ido bien con mis hijos, yo toda la televisión se la pongo en inglés. Me imagino que ustedes también recomendarán que como apoyo... Sí, puede ser. Todo dependería en el nivel que tiene la persona, porque si tú eres un principiante y pones un programa en inglés, realmente no vas a entender nada. Ya, pero las películas puedes poner en inglés con subtítulos. también. Eso es. Y entonces, cuando la gente tiene un nivel un poco más bajo,
pueden poner en inglés con subtítulos en español y van a ir haciendo el oído. El oído. Una vez que tienes una base, tú puedes poner en inglés con subtítulos en inglés. Y claro, cuanto más avanzado puedes ir quitando los subtítulos. Y luego otra cosa que puede ser muy interesante es rever cosas que has visto ya. O sea que si quieres repetir una película que ya has visto en castellano. Que ya sabes de qué va. Sí, sabes más o menos cómo va la historia. Tú puedes ir siguiéndolo en inglés. Tú puedes ir atrás. Hoy en día casi todos tenemos una manera de ir atrás y reescuchar algo que perdiste, como, ¿cómo ha dicho eso? ¿Qué ha dicho? Y puedes ir atrás y reutilizar cosas que ya has hecho antes. Suele ser bueno en hacer más el oído. El oído, ¿no? Sí, me imagino que también escuchar canciones inglesas también ayudará un poco, ¿no? Sí. Última pregunta para que también, ya que estamos aquí, también la gente que nos esté viendo, que te esté viendo y que diga, oye, pues me interesa. Dijiste que está en la Avenida Medular, ¿qué hay que hacer para apuntarse? No sé si también tiene redes sociales o no sé si... Pueden contactarnos, pues tenemos una página de Facebook, también tenemos una página web, se puede llamar directamente a la academia o se puede venir en persona. Normalmente lo que hacemos, si alguien no ha hecho, por ejemplo, acaba de terminar un B1 y tiene su titulación y quiere seguir con B2, pues normalmente pueden entrar directamente en un grupo de B2 o en clases particulares si quisiera. Luego, pero hay mucha gente que tiene inglés un poco dejado y ahora quiere recuperarlo, entonces nosotros hacemos gratuitamente un test de nivel a ese tipo de estudiante y así podemos ver por dónde van y sabemos dónde colocarles. Sí, seleccionar los grupos acordes y que vayan en el mismo pero nivel. solo tienen que ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos explicar todo el proceso y lo que deberían hacer y lo que tienen disponible. Perfecto, pues Chris, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Las palabras de Chris Upchurch, en este caso jefe de estudios de la Academia Think. Bueno, ya han estado escuchando la importancia que tiene el idioma, sobre todo el inglés, en un sector turístico como es el Lanzarote y también cómo preparan también específicamente para cuestiones ya sean de certificaciones, de titulaciones o para determinadas profesiones, ¿no? Y la verdad que lo ha dicho, tienen distintos métodos. Y la verdad que el aprender siempre es bueno y más idiomas. Y si se pudiera aprender inglés, alemán y otros, pues aún mejor. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.